confío sea de gran interés y utilidad para ustedes, o eso intentaremos. Mi nombre es José Trigueros, soy socio fundador de Odin Solution, empresa de base tecnológica ubicada en Murcia y que hacemos tanto software como hardware para la industria, ciudades y sobre todo la agricultura. En definitiva, soluciones integrales y a medida que se adaptan a todas las necesidades, pero además de forma paralela también llevamos a cabo muchos proyectos de I+D+I. Estos proyectos buscan optimizar los recursos y obtener los máximos beneficios en contextos cada vez más complejos para la agricultura. Hoy hemos invitado a grandes profesionales expertos en sus campos para que enriquezcan aún más la información de estas charlas. Así que, sin más rodeos, voy a presentar a Juan José Alarcón. Nos acompaña, director del CEBA-CSIC, el Instituto de Investigación que persigue pues, la gestión sostenible de los recursos en zonas áridas, como es la región de Murcia, consiguiendo una agricultura de calidad y alimentos sanos y seguros. Juan José Alarcón es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS. Ha desarrollado su tarea investigadora en el Departamento de Riego del CEBAS, dedicando su trabajo al estudio de las relaciones hídricas de las plantas bajo condiciones de estrés ambientales propias del área mediterránea, salinidad y sequía, así como la optimización del uso del agua en la agricultura por medio de la aplicación de técnicas de riego de precisión y la reutilización de aguas depuradas de origen urbano. Los resultados obtenidos en ambas líneas de trabajo están avaladas por más de 100 artículos en revistas. Ha participado en numerosas conferencias internacionales relacionadas con la mejora de la eficiencia del uso del agua por medio de la aplicación de prácticas agronómicas y actualmente dirige un equipo de investigación compuesto por 20 componentes que tiene como objetivo fundamental el desarrollo y validación de nuevas estrategias y técnicas de riego sostenible. Juan José, su turno para comentarnos proyecto Precimed, proyecto Géminis y... Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias a ti por la invitación y a la empresa Odin por la invitación a participar en este seminario de esta mañana, ¿no? Bueno, nosotros, como ha dicho José Trigueros, en el CEBA, pues lógicamente trabajamos en todos los temas relacionados con el sector agrario y la digitalización, obviamente, pues es una parte muy importante. Yo, aparte del director, estoy en el departamento de riego y bueno, pues la verdad es que tenemos bastantes proyectos en colaboración con Odin y con el grupo de informática de la Universidad de Murcia. Y bueno, voy a exponer algunas en concreto dos proyectos que llevamos a cabo con ellos. Me voy a levantar, con tu permiso. Bueno, en primer lugar voy a hablar del proyecto Precimed. Proyecto Precimed es un proyecto europeo. Para los que no estáis muy acostumbrados con este tipo de proyectos, este es un proyecto PRIMA. Es un proyecto que tiene financiación europea, pero un proyecto de innovación, investigación con financiación europea, pero que está destinado a mejorar la innovación, sobre todo en los países del área mediterránea. Países del área mediterránea, tanto del norte, tanto de Europa, como de toda la parte norte de África. El proyecto, bueno, pues como veis, estaba relacionado con la mejora de las tecnologías y prácticas de riego. Y bueno, pues es un proyecto que empezó en el 2019 y que está ya próximo a acabar. Esto no es mío. Vale. Muy bien. Bueno, nosotros en el departamento, como digo, llevamos mucho tiempo trabajando en todo lo que es la modernización de los sistemas de riego,
bueno, no es el motivo principal de la charla de hoy, pero obviamente bueno, es algo absolutamente fundamental y en lo que afortunadamente en Murcia pues tenemos, en fin, tenemos muy buenas experiencias y, en fin, yo me atrevería a decir que en tema de modernización de riegos y aplicación de agricultura de precisión, Murcia evidentemente puede ser, si no el que más, uno de los lugares más innovadores a nivel mundial. Entonces, como digo, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas de riego de precisión y nos encargamos, pues, sobre todo también de utilizar distintos tipos de sensores para conocer las necesidades hídricas de las plantas, sensores como flujo de savia, de miometría, imágenes térmicas cogidas a nivel local o a nivel remoto, por supuesto sondas de suelo para conocer el nivel de humedad que hay en el suelo, etcétera. Pero digamos que nos faltaba o echábamos en falta en los últimos tiempos el integrar todo este tipo de sensores, todo este tipo de tecnologías en una especie de plataforma, en algún sistema, digamos, más general que nos permitiera de alguna forma programar el riego o conocer las necesidades hídricas del cultivo, pero no de forma localizada, sino utilizando, como digo, sistemas de digitalización más o menos modernos. Y eso es lo que hicimos o lo que pretendimos hacer con Precimed. Precimed es un proyecto en el que están incluidos, por una parte, la empresa Odin, el CEBAS de Murcia también, y luego hay dos o tres socios que son extranjeros. Hay un socio griego, otro tunecino y otro argelino. El objetivo, como digo, es intentar bueno, validar y transferir toda la información que nosotros conocemos, todos los datos que nosotros manejamos habitualmente a la hora de programar un riego, a la hora de dar recomendaciones al agricultor para que programe el riego de una forma o de otra, integrarlos en una plataforma digital que permita la automatización de este tipo de mensajes o de este tipo de recomendaciones. Para ello, bueno, pues como en todo proyecto europeo, como sabéis, las tareas se suelen definir en Work Packets. Aquí teníamos 5 Work Packets diferentes, como podéis ver. Hay uno que evidentemente es el de gestión, que ese no viene muy al caso. Y luego había otro Work Packet, el Work Packet 2. El Work Packet 2, que lo que pretendía era establecer las plantas pilotos y los requerimientos que queríamos conseguir en cada planta piloto con la aplicación de este tipo de tecnología. El Work Package 3, en donde estaba fundamentalmente incluido la labor de Odin, que suponía integrar todos estos tipos de reconocimientos y de sensores en un sistema de ayuda a la toma de decisión general que pudiera estar integrada en su plataforma. Y por último, lógicamente, teníamos que testar que esto funcionaba y en la medida de lo posible pues darle la difusión correspondiente. Como digo, lo primero que teníamos que hacer es identificar en las distintas regiones que iba a hacerse el proyecto los agricultores que iban a colaborar con nosotros y los requerimientos, las necesidades que estos agricultores nos transmitían. Para ello localizamos varios tipos de plantas pilotos, algunas en invernadero, en concreto en Grecia. Trabajamos en condiciones de invernadero con tomate y cucumber y en campo abierto, tanto en Túnez como en España, pues teníamos también distintos tipos de cultivos. Fundamentalmente, en este caso, en campo abierto eran todos, salvo la patata, eran todos cultivos leñosos, granado, pera y olivo. Me pasa. Lo que hicimos, como digo, una vez que teníamos identificadas las plantas pilotos que queríamos asesorar, por decirlo de alguna forma, y que queríamos también registrar, etcétera, lo que intentamos hacer fue el desarrollo de esta plataforma, como digo, de esta plataforma, de esta ayuda al sistema de la decisión, en donde lógicamente colaboramos con Odin y de alguna forma todos esos conocimientos, todo ese software, toda
todas esas bases que manejábamos de forma más o menos manual, pues integrarla en un sistema automatizado de ayuda a la toma de decisión que permitiera al agricultor asesorar y darle una información exacta de cómo tenía que programar el riego, qué sensores eran los más importantes, hasta qué punto teníamos que considerar determinados valores, por ejemplo, de sonda de suelo o determinados valores climáticos a la hora de programar un riego, a la hora de decir cómo y cuándo regar, en definitiva. Y por último, pues lógicamente lo que teníamos es que validar, es decir, todas estas cosas está muy bien que se desarrollen, pero al final pues tienes que ver que efectivamente funcionan, ¿no? Y bueno, pues en esa última fase es en la que más estamos, ¿no? Que es intentar validar en la medida de lo posible, ver si este sistema realmente funciona, tanto en condiciones de invernadero como en condiciones de campo abierto. Bueno, al final este es un poco el resultado final, es decir, lo que nosotros al final desarrollamos es un software que al final es un software que se va a poner al servicio del agricultor. Un software más o menos complejo, dependiendo del tipo de cultivo que tengamos y también de la forma de producción que tengamos, en donde el agricultor pues, va a poder ir incluyendo una serie de inputs, el tipo de cultivo que tiene, el tipo de suelo que hay, la producción final que quiera alcanzar, la calidad del cultivo que quiera alcanzar, etcétera, y en función de eso, de forma automática y recogiendo de algún modo todos los conocimientos que hemos adquirido en este proyecto y que llevamos también adquiriendo a lo largo de mucho tiempo, pues darle la recomendación al agricultor que el agricultor necesita. Y luego quería hablar también de otro proyecto con el que también colaboramos con Odin, que es el proyecto Gemini. El proyecto Gemini es un proyecto nacional, pero es un proyecto de reciente aprobación dentro del Plan de Proyectos de Transición Ecológica y Transición. Y como veis, el título es la generación de un gemelo digital para la gestión sostenible y adaptación al cambio global de la agricultura mediterránea. Ya he dicho quién participa. Participamos en CEBAS, en la Universidad de Murcia y su startup Odin. Y como digo, aquí frente a Precimed queríamos dar un paso más allá. Es decir, Precimed queríamos hacer una especie de ayuda, de sistema de ayuda a la decisión, pero basando fundamentalmente en temas de producción. Al generar esta especie de gemelo digital, lo que podemos ir un poco más allá y no solamente centrarnos en producción, sino también de alguna forma reproducir bueno, pues todo lo que un agricultor o un sector productivo se encuentra. Es decir, por una parte hay situaciones climáticas, por una parte hay situaciones de producción, pero también, evidentemente, tenemos que intentar reproducir, en cierto modo, las repercusiones económicas, sociales, económicas y financieras que un sistema de producción concreto y un manejo de riego concreto puede llegar a generar. Es decir, es un poco una evolución más allá de lo que hasta ahora habíamos hecho. Es decir, el hecho de tener un gemelo digital, que en definitiva lo que supone es intentar repetir de forma digital la realidad que el agricultor o que el técnico se va a encontrar en el día a día a la hora de hacer una programación de riego, pues nos va a permitir muchas cosas. Nos va a permitir, por ejemplo, crear virtualmente distintos escenarios hipotéticos manejando por ejemplo, el efecto que puede tener el cambio climático, ¿no? Sin necesidad de, obviamente, llegar a sufrirlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lógicamente, ir tomando las decisiones que sean oportunas. Y, como digo, el servicio al que hacía referencia en Precimed era un servicio como un poquito más definido, mucho más concreto, más relacionado con la cantidad de agua y nutrientes que había que aportar al cultivo. En este caso, queremos dar un salto más allá y trabajar sobre todo, como digo, en índices de sostenibilidad integrado que incluyen no solamente datos de producción, sino otra serie de datos que también son de relevancia. Y bueno, pues... a ver, si esto...
Bueno, nada más. Muchas gracias y ahí tienen mis datos y bueno, pues para cualquier cosa, evidentemente, estamos a su disposición. Muchas gracias, Juanjo. Yo, independientemente de que si el público tiene alguna pregunta que hacerte, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, que como director de un centro de investigación como el CEBAS, ¿qué importancia ves que tiene la digitalización en el marco de la investigación en el sector agroalimentario? Bueno, la digitalización hoy en día evidentemente tiene importancia en todas las áreas, ¿no? Y en el área agroalimentaria pues no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, pues buena parte de los proyectos que se están llevando a cabo ahí en CEBAS, de una forma más o menos directa, están relacionados con la mejora de los procesos de digitalización en el sector agrario, ¿no? Hay muchos proyectos relacionados con riego de precisión, nutrición de precisión, agricultura de precisión en general, desarrollar nuevos elementos de trazabilidad también digitales, es decir, no solamente nos tenemos por qué centrar en la producción, también luego en la post cosecha y en la comercialización del producto agroalimentario y bueno, la verdad es que hay muchísimos proyectos y de hecho hay bastantes convocatorias ahora mismo que apoyan este tipo de proyectos. He hecho referencia a esta convocatoria específica que está financiada con fondos Next Generation, que es la de transición ecológica y digital, y luego hay otra que es la del Plan Complementario de Agroalimentación, que también tiene una parte muy importante dedicada a la digitalización. Como coordinador científico en la región de Murcia del Plan Complementario, ¿nos podría adelantarnos en qué consiste ese plan complementario? Sí, bueno, el plan complementario de agroalimentación, bueno, lo presentamos recientemente, creo que hace un mes escaso, y básicamente es un proyecto intrarregional en donde hay varias autonomías trabajando de forma conjunta. Quiero recordar que estaba Navarra, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, por supuesto, Aragón, La Rioja, Asturias y Extremadura. Y de alguna forma, bueno, la financiación cuenta el proyecto global con una financiación aproximada de unos 50 millones de euros, buena parte procedente de los fondos Next Generation y aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y otra parte que surge de la cofinanciación de las comunidades autónomas que participan. Y en general lo que pretende es trabajar sobre todo en esas dos áreas, la digitalización y el desarrollo de la transición ecológica, en este caso de todo lo que es el sector agroalimentario. Hay muchos temas a tratar, hay temas relacionados con la sostenibilidad de la producción, con los alimentos, los famosos estudios que se hacen de alimentos a la mesa, la digitalización, por supuesto, economía circular, y en el CEBAS en Murcia en concreto, bueno, pues participan las tres universidades que tenemos, la UCAM, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, y los dos centros de investigación más relevantes, que son el IMIDA y el CEBAS. Entonces, bueno, a nivel de Murcia vamos a manejar aproximadamente unos 10 millones de euros y se prevé que va a haber pues unos 80 proyectos más o menos en todas estas áreas y bueno, pues se van a desarrollar en los próximos años y bueno, aunque el dinero solamente va a llegar, como habéis visto, a las universidades y a los centros de investigación, en principio lo que se pretende es que esto sea una especie de proyecto motor de todo lo que es la innovación en el sector agroalimentario y por lo tanto aprovecho aquí la ocasión para que las empresas que estéis interesadas en el asunto, bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo si queréis y vamos hablando un poco a ver de qué forma se puede colaborar y se pueden conseguir objetivos conjuntos. Pues muchísimas gracias, José. Repito, 50 millones plan complementario a nivel nacional y 10 millones en la región de Murcia. Sí. Yo creo que eso nada más merece la pena meterse a la charla para enterarse bien de lo que... Merece la pena. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. A continuación va a exponer, contamos con Vicente Martínez, tan amable. Vicente Martínez, vicedirector del CEBAS-CSI y líder del grupo de nutrición vegetal.
En los últimos años ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías en el manejo de cultivos bajo invernadero e interior con luces LED. Ha trabajado en prestigiosas universidades como la Universidad de California, Davis, Blackgrove, Nottingham, entre otras. Ha publicado más de 150 trabajos científicos en revistas internacionales y ha dirigido más de 50 proyectos financiados con fondos públicos y privados. Sin más preámbulo, dejo que presentes el proyecto. De acuerdo, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a José Tiguero y a Odín la invitación por permitirme presentar este proyecto de investigación. Es uno de los proyectos que llevamos, en los que estamos colaborando nuestro grupo de investigación del CEBAS con la empresa Odín. Lo han concedido recientemente, tendrá un recorrido de 3 años y ahora mismo lo que voy a presentar pues, son los objetivos del proyecto y hablar un poco de cuál es la razón de este proyecto y un poco en qué área temática se enmarca. El proyecto se titula Desarrollo de una unidad automatizada para la producción sostenible de vegetales de alta calidad. El acrónimo es EDEN y la idea de este proyecto es, como si dijéramos, hacer una fábrica de alimentos vegetales, normalmente en vertical, lo que llaman vertical farming, con luz artificial. El consorcio de este proyecto lo forman 4 empresas y 2 centros de investigación. Es decir, la empresa líder Rufepa, una empresa de invernaderos y que hace sistemas de producción en sistemas protegidos. Ritec, empresa de tecnología de riegos. Brocalsa, es decir, que ha abierto una nueva línea de temas de automatización, y Odins, que todo el tema de nuevas tecnologías y desarrolla el software junto con la Universidad de Murcia y el Consejo Superior de Investigación Científica del CEBAS. El objetivo de este proyecto es desarrollar una producción escalable, automatizada, para la producción sostenible de alimentos saludables en cultivo vertical. Llevamos bastantes años trabajando en todo el tema de producción en condiciones controladas, en cámaras de cultivo. De lo que se trata es ahora mismo es desarrollar una unidad que sea escalable, que se pueda multiplicar por X y producir plantas con un alto valor añadido, es decir, aquella que tiene compuestos altos con alto valor nutricional, compuestos nutracéuticos, etcétera, etcétera. Para ello hay que desarrollar el sistema, hay que ver cuáles son las condiciones óptimas para cada cultivo y un poco el proyecto va de todo eso, de controlar de manera inteligente y aplicando todas las nuevas tecnologías a ese sistema de producción. Las características del sistema, pues es un sistema integral. Aquí de lo que se trata es prácticamente todo lo que se necesita, desde se ponen las semillas en un bote y a partir de ahí todo el sistema está automatizado, se germinan, se trasplantan al sistema de desarrollo, se recolectan, se cortan, se embolsan. Todo eso de manera automática, prácticamente sin necesidad de manejo de personal, etc. La idea es robotizar y automatizar todo el sistema. Luego, todo el sistema de control de parámetros. ¿Qué cosas tienen importancia en el desarrollo de una planta? Pues fundamentalmente, empezando por las raíces, la nutrición. Hay que hacer un equilibrio nutricional óptimo. En la parte de los nutrientes, la planta necesita oxígeno. Todo el tema de control ambiental, las luces LED. Ahora mismo ya no se trabaja con darle un fotoperiodo, 1 hora de luz, 1 hora de oscuridad. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ver qué tipo de espectro es el más eficaz y el más,
donde mayor productividad se puede sacar. Entonces se juega con rangos de luz ultravioleta, infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, luz azul, luz verde y luz roja. Se hace toda esa combinación, igual que se mezclan nutrientes para ver cuál es el equilibrio óptimo. En el caso de las luces, en función de qué tipo de producto queremos, pues se van haciendo un tipo de espectro, otro tipo de espectro, y luego se maneja con la intensidad lumínica también para minimizar los gastos energéticos. El siguiente es, dentro de ese control y el manejo de toda esa serie de parámetros, incluido la nutrición, hay que hacer un seguimiento, una monitorización de cuáles son los niveles nutricionales de cada uno de los 13 nutrientes esenciales, añadirle cuando desaparece, cuando le falta, cuando se rompe un equilibrio, todo eso durante el cultivo, y todo eso hay que hacerlo aplicando pues, todas las herramientas de lo que se le ha llamado procedente agricultura 4.0, que en una palabra pues, es todo el tema de digitalización, comunicaciones, almacenamiento de datos en la nube e interpretación de los resultados. En este caso, en este proyecto, se pretende también utilizar herramientas de análisis de datos, pues, características pues, del Big Data, etcétera, etcétera. El tema de automatización y robotización está incluido, es decir, de que las bandejas se muevan automáticamente, el tema de la recolección de las plantas, etcétera, etcétera, y en eso se está trabajando también para hacerlo de forma óptima. Y al fin y al cabo se trata de desarrollar los sistemas de control, aprendizaje, para que todos los parámetros que puedan afectar a la producción y a la calidad del producto final estén optimizados con el mínimo de recursos utilizables. ¿Cuáles son los aspectos más innovadores de este proyecto? Pues en principio es una combinación de varias disciplinas donde se junta pues, la experiencia agronómica, todo el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, robotización industrial, todo esto aplicado a la agricultura, como he comentado antes, lo que se viene conocido por la agricultura 4.0. El uso de sistemas de inteligencia artificial y sistemas predictivos, ambos utilizando técnicas de cloud computing y el edge computing. Y un poco como resumen, pues al final se trata de controlar todos los parámetros que son necesarios para tener una producción automatizada y óptima, de alta calidad. Este proyecto, un poco ligándolo con el nuevo concepto de agricultura 5.0, que al fin y al cabo es como si fuéramos el siguiente paso a la agricultura 4.0, que no es que sustituye al concepto anterior, sino que un poco lo complementa, le añade pues, un interés por las personas, es decir, donde pone como eje central pues, la no explotación, el sistema productivo, el respeto a la intimidad de las personas, todo el tema de confidencialidad en los datos personales, etcétera, etcétera. El tema de resiliencia, es decir, son ya sistemas que se tienen que adaptar o se van a adaptar. El foco es adaptarlo a las nuevas condiciones que van a existir, cambio climático, producción en sitios cercanos a los sitios de consumo, baja contaminación y todo el tema sostenibilidad, que es el que ahora mismo preocupa a todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, con estos sistemas ahorramos pesticidas, ahorramos agua, ahorramos fertilizantes, hay un mínimo impacto ambiental porque no estamos echando drenaje fuera al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y podemos controlar todos aquellos parámetros que nos van a dar un producto de máxima calidad, fundamentalmente desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición humana. Y muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias a ti, Vicente. Yo tengo una pregunta, es decir, me ha gustado mucho lo de resiliencia porque habida cuenta de las condiciones climatológicas y pues, lo que nos está viviendo de temperaturas, pues es fundamental que la investigación pues, nos ayude a superar. Y al hilo de eso, pues bueno, lo primero quería que nos comentaras qué es la agricultura vertical y en qué se diferencia de la tradicional y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta. Principalmente la gran diferencia vertical es que, como indica, al ser en vertical, de esto se trata, como hemos visto en la foto, pues son diferentes capas. Al ser interior es necesario aplicar luz artificial. Ahora mismo esto se ha conseguido con la aparición de los LEDs, pues los costes ahora mismo son rentables y esto cada vez más se está imponiendo más. Al final, en sitios donde el suelo no se puede plantar porque está contaminado por lo que sea o no hay suelo por falta pues aquí lo que se hace es sacar una gran producción por metro cuadrado, por unidad de superficie. Ese es el primer beneficio sobre la agricultura clásica o tradicional. El segundo está relacionado con la sostenibilidad. Es decir, se ahorra mucho agua. Aquí el agua que se consume, principalmente el agua que tiene la planta, porque en un sistema cerrado, el agua que transpira o consumen las plantas y hecha por transpiración se puede recuperar. Se vuelve a reutilizar, eso normalmente es como agua de lluvia, agua deionizada, es decir, porque es agua pura, se puede recoger y se pueden llegar a ahorros del 95% en el consumo de agua por kilogramo de producto útil para el consumo. Pesticidas, si hay un buen control de interior, etcétera, se elimina. Productos más sanos no van a tener ningún tipo de aplicación de pesticidas para control, plagas, etcétera, etcétera. Y luego el tema de la fertilización, los fertilizantes. Igual que el agua, se ahorra uno muchísimo. Al final, los fertilizantes son los que ya lleva la planta en sí, porque todo eso es un circuito cerrado donde se van recirculando toda la solución nutritiva, etcétera. Desventajas, por decir desventajas, pues lo primero hay que hacer una inversión inicial mucho mayor que en la agricultura tradicional. Yo creo que cada vez más se está viendo la rentabilidad de estos sistemas de producción porque cada vez hay más. Entonces nadie pone negocios o sistemas que no dan dinero. Se necesita un alto conocimiento tecnológico para que esto funcione. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar para que esto sea autónomo y no necesite un experto que tome decisiones. Todos los conocimientos científicos se van a implementar o se están incorporando y el nuevo desarrollo de la inteligencia artificial y de lo que estamos ya viendo a la hora de aprender y tomar decisiones autónomamente, pues yo creo que eso está todavía, estamos en los inicios. Prácticamente vamos a ver sistemas, fábricas de producir alimentos completamente autónomas. Eso es lo que yo creo que viene en el futuro y la idea es un poco aportar nuestro granito de arena en ese sentido. La agricultura vertical y en fábricas de producir. O sea, claro, esto se parece más ya a una fábrica que parecía a los de coche, fábricas de hacer lechuga, de hacer brócoli, de hacer lo que microgreens, cualquier cosa. Impresionante, ¿no? Lo que nos viene. Lo que nos viene. Más que lo que nos viene. Pues muchísimas gracias, Vicente, por tu... Y bueno, desde la Universidad de Murcia, el siguiente ponente intervenir es Miguel Ángel Zamora. Miguel Ángel Zamora es doctor ingeniero industrial, actualmente es catedrático de universidad en el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Facultad de Informática en la Universidad de Murcia, en el que trabaja desde hace más de 20 años. Ha colaborado con numerosas instituciones público-privadas, con diversas estancias y proyectos de investigación. Ha participado y dirigido, en algunos casos, más de 70 proyectos de investigación públicos y 60 contratos privados. Como resultado cuenta con numerosas publicaciones y patentes, más de 100,
Su investigación se ha enfocado en los sistemas de monitorización, Internet de las cosas y sistemas ciberfísicos, integración de información sensorial con aplicaciones en los campos de la ciudad inteligente y sobre todo en la agricultura de precisión. Miguel Ángel, Muchas gracias. Me lo pasas tú, si no, Sí. que no funciona. Disculpar, parece que no. Ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en esta sesión de presentación de proyectos me ha tocado, como vamos viendo, con Odin, bueno, más la Universidad de Murcia, que es de donde partió la empresa, colaboramos estrechamente y bueno, ya se ha presentado aquí alguno que otro proyecto de los que estamos colaborando conjuntamente y a mí me ha tocado presentar el proyecto titulado de Meter 5.0 que ha comenzado a principios de año. Un poco por ponernos en antecedentes, el mismo título del proyecto ya da una idea bastante aproximada de lo que se trata. Es un sistema digitalizado para producción sostenible de algodón hidropónico en invernadero. No nos echen, ¿no? Echar no, yo creía que era el tren y me ha asustado, pero por echar no creo que nos echen. Bueno, se trata de un proyecto de la convocatoria de líneas estratégicas con colaboración público-privada en la convocatoria del año pasado, del Ministerio de Ciencia e Innovación. En este caso, digamos, el consorcio está formado por la Universidad de Murcia, que es la que lidera este proyecto, el CEBA-CSIC, el Instituto de Robótica e Informática Industrial de Cataluña y por dos empresas, la empresa de Ríos y Tecnologías de la región de Murcia y la empresa catalana NAZ, que es un poco el que hace de validador de cliente final, que se encarga, está ubicado en el sector del algodón y de la ropa, de los tejidos en general. Ahora. ¿Está? Sí. Bueno, un poco por ponernos en antecedentes, ya se ha comentado aquí algunas cosas, pero de la importancia que supone la digitalización en el campo, pero bueno, por puntualizar, este tipo de proyecto, este proyecto concretamente nace como dentro de la política tanto nacional como europea. Si nos vamos a nivel, por ejemplo, a nivel de la PAC, de la Política Agraria Común de la Unión Europea, pues un objetivo transversal es el modernizar, el digitalizar de las zonas agrarias y rurales. Si nos vamos al Ministerio de Agricultura, a través de su plan de estrategia digital del sector agroalimentario y forestal y medio rural, pues aparece como que uno de sus fines principales es la de generar riqueza y empleo de calidad a través de la introducción y de la contribución de las TICs en la agroindustria. En definitiva, bueno, por otro lado también una cosa que ya se ha comentado y vuelvo a insistir es la presión social y política que cada vez tenemos, que se va incrementando sobre el respeto al medio ambiente, lo que supone y lo que anima además a buscar a nuevas formas de agricultura más respetuosas con el medio ambiente. Luego, por otro lado, está el que forma además parte de, como ha dicho mi colega Vicente, que forma parte de lo que es la agricultura 5.0, que es el situar el consumidor en el punto central, como un punto principal
este tipo de procesos de digitalización. Para lo que se llama el empoderamiento del consumidor en esta transición verde. Para ello, obviamente, lo que es la trazabilidad y toda la gestión de información de todo este tipo de procesos complejos fue un papel importante. Para ello hay herramientas TIC que pueden usarse y que garantizan esta trazabilidad. Luego, por otro lado, también la propia Unión Europea o Comisión Europea en este caso propone que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y respetuosas a la hora de hacer sus compras. El tener cada día y cada vez más el mayor, ya no solo información del origen, como llevamos años ya sabiendo, sino desde la propia semilla, saber la trazabilidad exacta de lo que estás consumiendo, qué insumos se han utilizado, en fin, la vida desde la propia semilla de lo que es el producto agronómico. Bueno, el objetivo principal, como he dicho antes, el propio título da una imagen bastante clara de lo que es. Pero bueno, la idea es, tenemos un objetivo, digamos, general, más de creación de lo que es un sistema de producción integral, una plataforma digital multicapa, digamos lo que se llama hoy día lo de sistema de sistemas, que al fin y al cabo es una interconexión de sistemas, es como una capa superior a lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer en estos procesos de digitalización, donde vamos a tener que orquestar una cantidad de fuentes heterogéneas impresionante y, bueno, donde, digamos, como validador, en este caso concreto de este proyecto, va a ser la utilización de hidroponía en el algodón. Traducido esto, como he dicho, a este proyecto, básicamente es hacer un piloto de cultivos sin suelo, en este caso utilizando el arbusto, el algodón, hacer por supuesto, todo el control de clima, riego, nutrición, que se viene haciendo en cualquier sistema digitalizado de este tipo invernadero. Aquí además incorporamos otro aspecto importante, que es el de la recolección automatizada, robotizada. Para ello, pues bueno, pues se utiliza visión, reconocimiento con IA, etcétera, etcétera. Luego la orquestación de todo esto, pensando no solo en la automatización de un invernadero, sino en la automatización de un número determinado de subconjuntos de plantas agronómicas. Sí. Un conjunto de invernaderos, factorías, como se han comentado aquí, de cultivo vertical, etcétera, etcétera. Y por supuesto, por último y muy importante, uno de los focos principales de este proyecto es la trazabilidad, utilizando, bueno, una herramienta bien conocida como es la de la contabilidad distribuida, bueno, lo que nosotros conocemos como blockchain. Los objetivos específicos están bastante bien definidos. Concretamente en este proyecto van a ser 3. Por un lado, lo que es la plataforma en sí, ¿vale? Como he dicho, basada en herramientas bien conocidas de trazabilidad, como el blockchain, en el caso de un invernadero hidropónico de algodón. Por otro lado, el otro aspecto importante es el de la recolección, automatizada de todo el proceso de recolección, con visión y robótica. Y por último, el continuar con el tema de la optimización de procesos, la productividad, el minimizar el uso de agua, fertilizantes, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a novedades, pues la propia producción hidropónica del algodón en sí ya supone
una innovación, aunque no vamos a ser los primeros en hacerlo, pero digamos ya es un salto importante. El objetivo, además, en este caso es vamos a incrementar la tasa de crecimiento de la planta, vamos a mejorar la calidad, la idea es mejorar la calidad de la fibra, ir a productos de alta calidad, para después ir a tejidos de alta calidad, de firmas de primer nivel. Y, por supuesto, y no menos importante, el uso eficiente de agua, fertilizantes, que al final ejerzan menos presión sobre el medio ambiente. Este proyecto es un proyecto a 3 años que ha comenzado, bueno, oficialmente en diciembre, realmente empieza este año, enero de este año. Digamos, bueno, pues aquí tenéis la estructura, no me voy a entretener en los detalles, pero básicamente, quitado el primer paquete de trabajo, que es el general, pues está bien definido cada actor, digamos, responsable de cada una de las tareas principales. En el caso de la Universidad de Murcia, por ejemplo, es la propia plataforma digital. En el caso del CEBAS es el tema todo el tema agronómico, por supuesto. En el caso de la empresa Ritec es el hacer el propio piloto, todos los procesos de riego, fertilización, etcétera. Y por último, el Instituto de Robótica e Informática Industrial catalán es el encargado de la parte de recolección automatizada. Bueno, centrándonos ya en el papel que hace la Universidad de Murcia, la cual represento, aquí he puesto una serie de proyectos de los últimos años en los que se ha visto participado y de los cuales heredamos el know-how para este proyecto. En muchos de ellos hemos trabajado en algunos de ellos también hemos trabajado con Odin. Haciendo un repaso rápido, algunos ya se han comentado. Los 2 primeros son proyectos europeos de la convocatoria de Prima. En el primero, Watermed 4.0, digamos, el objetivo principal de este proyecto era toda la gestión del ciclo del agua, no solo para agricultura, sino también ahí se trataba el tema de la gobernanza, de cuencas hidrográficas, etcétera. También, obviamente, lo que es la optimización de riego en agricultura, Precimé, que ya ha hablado mi colega Juan José, que era del tema de eficiencia en los sistemas de regadío en la región mediterránea. Luego tenemos el Demeter, que tiene casi el mismo nombre que este proyecto y que básicamente estaba orientado al estudio de la interoperabilidad sobre todo en dispositivos IoT, en tecnologías IoT. Luego, a nivel nacional, tenemos otros proyectos como Perseide, que estaba orientado al estudio de la computación distribuida en entornos agrarios también. Berris, que acaba de terminar también, se trataba también de cultivos hidropónicos, en este caso sobre arándanos en invernadero, en hidropónico también, y también obviamente con todo digitalizado. Hidrolif, que es el dedicado a cultivos de hoja en contenedores marítimos, también un proyecto muy interesante. Y ya por último, y el más antiguo, que fue el germen de todos los que vinieron después, es el proyecto Drain Use, orientado a lo que es la reutilización de drenajes en invernaderos, digamos, la utilización en definitiva de invernaderos de ciclo de agua cerrada. Bueno, en cuanto a aportaciones de la OMO, pues la aportación principal obviamente es lo que es la plataforma distribuida, multicapa, modular, escalable, que además, pues bueno, conforme vamos avanzando en los proyectos que vamos haciendo, vamos evolucionando, vamos añadiendo servicios y vamos prestaciones
y vamos madurando y añadiendo nuevas tecnologías. Pues en este caso, por ejemplo, pues se le añade el tema de la trazabilidad con blockchain, se adapta todo para el tema del invernadero hidropónico de algodón, el tema de la heterogeneidad, se le introduce una capa adicional para interacción entre los distintos sistemas, no solo multi-invernadero, sino también dentro del propio invernadero, por ejemplo, entre las propias fases de la producción, la recolección por un lado, el crecimiento por otro, etc. Luego, obviamente, se le van añadiendo servicios inteligentes para optimizar cada uno de los pasos del proceso y los sistemas, y por supuesto los sistemas de ayuda a la toma de decisión, los DSS, para informar al usuario y apoyarle y tomar decisiones autónomas en el caso de que así se programe. Bueno, un poco resumiendo, en cuanto a lo que es la plataforma, se trata de una plataforma a 4 niveles, empezando por el nivel más alto, el nivel de servicios, es el nivel donde interaccionan los distintos sistemas que forman parte de la plataforma, ¿vale? Un segundo nivel a nivel estratégico, que es el responsable, aquí es el responsable de la toma de decisiones, aquí puede ser más o menos automatizado, se puede utilizar Machine Learning, etcétera, etcétera. Es digamos, la parte más inteligente del sistema. Luego por debajo está a nivel táctico, donde ya vamos bajando a cada una de las explotaciones y estableciendo los planes de actuación en cada una de ellas, ¿vale? En función de toda la información concebida en cada uno de ellos, tanto de sensores, robots en el caso que los haya, y los datos con todas las fuentes de información que tengamos. Y ya por último, el nivel operacional, que es el que se encarga, digamos, del manejar, de ejecutar todas las acciones de las capas anteriores. Esto, como veis, es un poco genérico, pero entrando ya un poco más en detalle, por ejemplo, en el caso de un invernadero, ¿en qué se traduciría esto? Bueno, hacemos un control mixto, que digamos es a lo que se tiende ahora, un poco tratando de buscar las mejores prestaciones tanto de los sistemas cloud como de los sistemas más de actuación local. Vamos a un sistema de 3 capas, una capa en la nube, digamos, donde están las partes más de tratamiento de datos, más de datos masivos, más de detección de patrones, modelaje, etcétera. Una capa en el borde, el Edge Computing, que ya se ha mencionado aquí también, que es el que maneja el nivel operacional, como táctico y operacional, que hemos dicho antes, que es un poco quien maneja el grueso de la instalación. Y que en este caso buscamos una solución que esté virtualizada, con el fin de poder moverla según nos interese en cada una de las instalaciones. Podemos hacerlo en remoto, podemos hacerlo en local o a medio camino. Y por último, la capa local, obviamente, que es la automatización local que necesita cada una de las instalaciones. Voy terminando ya. Y ya para ir concluyendo con la presentación, bueno, todo esto, qué impacto técnicos, científico-técnico y social supone en el entorno, ¿no? Como siempre se suele decir, en la sociedad, en el entorno más cercano. Bueno, en primer lugar, obviamente, lo que es las propias herramientas que se generan, ¿no? La idea es la obtención de un DSS con un montón de datos en tiempo real, con modelos de información, etcétera. Como bien pasa no solo en agricultura, digamos, el elemento clave, digamos, lo más valioso hoy día es los datos, es la información, ¿no? Entonces, pues con el Smart Farming pasa lo mismo. Los datos se han convertido en, digamos, el elemento clave, que es lo que ayuda a tomar decisiones. Luego también este tipo de soluciones que se proponen en estos proyectos, obviamente lo que hace es acelerar la transición hacia un menor impacto medioambiental. Se trata de, bueno, pues de aumentar la productividad, haciendo el menor daño, el menor impacto, causar el menor impacto en el entorno donde se realiza y al mismo tiempo aumentar la calidad del producto.
Bueno, a nivel de planta, pues, supone, pues como siempre, pues, disminución de fertilizantes, ya se ha comentado aquí, no quiero repetirme, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, etc. Un poco a nivel económico, pues bueno, al final también esto supone generar conocimiento local en las regiones donde se implantan o donde se realizan este tipo de proyectos. Entonces, el impacto económico directo e indirecto de la ejecución de estos proyectos es bastante interesante. Y al final supone también colaboración entre investigadores y agricultores que tienen que colaborar en este tipo de proyectos. Y ya por último, y con esto termino, lo que es el propio sector del algodonero, que tiene sus peculiaridades y que debe ser, en este tipo de proyectos, la idea es ser referente, ser un faro en este tipo de sectores para, digamos, luchar contra el cambio climático, impacto económico, medioambiental que genera, etcétera, etcétera. Reducir la superficie existente, aumentar productividad, calidad de producto y todo este tipo de cosas que se ha comentado aquí. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te voy a hacer una pregunta, te ruego que sea breve. Hemos arañado unos minutillos sobre la hora prevista, pero te quería comentar que este tipo de control de cultivos invernadero basado en plataformas en la nube, ¿cómo son de robustos teniendo en cuenta la cantidad de maquinaria a manejar y sobre todo que los entornos de comunicación a veces en el campo pues no son los idílicos, son deficientes? Bueno, a ver, esa es la pregunta del millón. Por un lado, lo queremos todo en la nube y que nos lo hagan todo. Por otro lado, en sistemas complejos como es este, si te lo llevas todo a la nube, siempre estás con el peligro de que depende de las buenas comunicaciones. Te quedas, se te cortan las comunicaciones y te quedas sin operatoria local. Aquí la idea, bueno, la idea con arquitecturas de este tipo, como no he profundizado porque tenemos poco tiempo, pero en la propia imagen se veía, se trata de hacer soluciones que sean flexibles. Al final son sistemas complejos y lo que es la parte de operatoria, por lo menos la parte reactiva, la parte que se debe, como decimos nosotros, que se tiene que hacer sin pensar, es decir, saber si no pasa nada, cuándo hay que regar, cuándo hay que fertirregar o cuándo hay que cambiar condiciones en el clima. Se puede hacer, para eso no necesitas una inteligencia artificial ni necesitas mayores herramientas. Una vez que tienes, son condiciones bien conocidas y eso se puede y se debe hacer en local, dando robustez al sistema. Pero luego, por otro lado, queremos conocer datos, sacar información, sacar modelos, ver tendencias para ver qué producción voy a tener, para ver, para ajustar cosas, ajustar consumos, y para eso obviamente necesito potencia de computación, necesito manejar datos masivamente y obviamente esto en la nube es lo suyo hacerlo. Por eso al final tendemos a este tipo de sistemas que llamamos Cloud Edge, que la mitad está en local, es decir, lo más crítico lo ponemos siempre en local y lo más, digamos, inteligente, más de análisis de datos, que además es a lo que se tiende, ¿no? A que sea basado en servicio, que no sea ni siquiera el cliente el que tenga que tener todo ese mantenimiento de infraestructura informática, que sea el propio proveedor el que tenga y que sea, ¿cómo se llama? Un software como servicio, ¿no? Lo que se tiende no solo en la agricultura, que al final proporciona el servicio y el usuario final solamente se queda con lo más crítico y lo demás va obviamente por comunicaciones que no tienen que ser ya en este caso absolutamente continuas, podrían fallar en ciertos momentos, no pasaría absolutamente nada. Como muchísimas gracias, Miguel Ángel Zamora, siempre muy interesante lo que nos cuentas. Y ahora vamos a pasar, tengo el placer de presentar a uno de mis compañeros, Manuel Mora, al
Pero igual que Miguel Ángel, le voy a pedir arañar un minutillo de menos, porque tenemos la cerveza y el marisco murciano en el stand para todos los asistentes, a los cuales le invitamos. Están invitados a ese marisco que tenemos calentando. Y Manolo, brevemente, a ver, te comento, Manolo es natural de Albacete, cursó sus estudios de Ingeniería Informática en Madrid y Murcia, está especializado en desarrollo de software y con experiencia en soluciones escala web y servicios distribuidos, y ahora es el responsable del área de desarrollo software de nuestra empresa, Odins. Ha trabajado en proyectos nacionales relacionados con la modernización de regadíos y la trazabilidad agroalimentaria, como para Scrum Murcia y Estrella Levante. También ha participado activamente en otros de carácter internacionales relacionados con la agricultura de precisión en el marco mediterráneo y europeo, como Precimed, Watermed, Demeter, y ahora pues nos va a contar un poco el proyecto de Open to Close. Adelante, Manolo, gracias. Hola, soy yo. El puntero, de acuerdo. Bueno, este proyecto, el título es la mejora de sostenibilidad de los cultivos sin suelo mediante la recirculación de drenajes. Es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación enmarcado en el grupo de proyectos de colaboración público y privado. Si esto funciona. Ahora. El consorcio está formado por la empresa de explotaciones El Monte, Odin Solutions, Ritec, Riegos y Tecnología y Cebastesic. En mi presentación voy a tratar de cubrir todos los aspectos del proyecto. Vamos a ver un poco el marco general, la propuesta y el impacto que tiene. Como antecedentes, hablando de los invernaderos, podemos decir que esta es una tecnología, es una industria ampliamente extendida. En Europa hay alrededor de unas 200.000 hectáreas de invernaderos, en España son 70.000, eso es el 35%. Sabemos que en Almería se encontrará el 60% de todos estos invernaderos. En la superficie agrícola utilizada en invernaderos en España entre 2009 y 2020 creció alrededor de un 42%. El uso es de cultivo intensivo, se tienen altos ratios de productividad. El 60% de la producción agrícola en la zona del Mediterráneo también es en invernadero. Se hace un uso más eficiente del agua y fertilizantes y tiende a aprovechar bastante los avances tecnológicos del sector. Los problemas más relevantes en esta industria, ¿cuáles son? Pues bueno, la falta de difusión de las nuevas tecnologías que son más sostenibles, como por ejemplo pues el control avanzado del fertirriego, el uso de cultivos cerrados sin suelo. También hay un problema con la conciencia sobre el impacto ambiental, porque se producen daños medioambientales por las filtraciones y todo eso está comprometiendo de hecho el desarrollo económico del sector. Y existen políticas de impacto ambiental a nivel europeo, a nivel nacional, en las que también se va promoviendo la progresiva transformación de estos invernaderos que son abiertos, convertidos a sistemas cerrados. Por destacar directivas del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, para un marco comunitario de políticas de aguas, que son bien conocidas. Los sistemas abiertos de cultivo sin suelo son la mayoría. Tienen un impacto negativo, tienen mayor consumo de agua en comparativa, se tienen drenajes que pueden llegar a vertir un 30% de nitratos, 50% de potasio, contaminan el suelo, los acuíferos y tienen el problema de esta palabra de eutrofización, que es cuando nos encontramos pues estas cosas llenas de algas y mosquitos que te quitan el bocadillo. Los sistemas cerrados en cultivos sin suelo son todavía una minoría. Su implantación tendría un impacto ambiental y positivo también en el tema de consumo de recursos. Solamente recordando lo que he citado antes, de que el 60% de la producción agrícola en el Mediterráneo es en invernaderos, aplicando esta tecnología se podría llegar a tener un importante impacto de ahorro tanto en fertilizantes como en consumo de agua y, por supuesto, reduciendo los vertidos. Objetivos del proyecto. Pues bueno, el objetivo principal
es demostrar la viabilidad técnica de un sistema de esta naturaleza. Se probaría en el entorno del Mar Menor de la región de Murcia, que sabemos que está especialmente delicado. Va a permitir probar el cambio de un sistema abierto, de un sistema sin suelo, a un sistema cerrado, para estudiar el impacto que tiene y si es cierto que se va a reducir y se va a ahorrar todo lo que se tiene que ahorrar. Objetivos clave del proyecto, pues instalar todo lo necesario en el escenario de prueba, un sistema sin suelo con recirculación de drenajes, se va a cultivar pimiento y como segundo punto pues se va a optimizar las condiciones agrícolas agronómicas de este cultivo en este escenario y finalmente se va a hacer una validación de un prototipo en condiciones comerciales. La planificación, bueno, pues como todos estos proyectos, va a durar 3 años, hay una parte inicial en la que se va a hacer el despliegue de todo lo necesario para conformar el escenario de cultivo sin suelo recirculado. Después, al mismo tiempo, se va a sensorizar, se va a generar el software necesario para los módulos de control. Durante todo ese periodo se harán validaciones, se harán optimizaciones y se hará un seguimiento para ver si todo funciona correctamente. También con estos proyectos pues se tiene que preparar una tabla con riesgos y contingencias por si ocurren cosas, se suelen centrar en las diferentes tareas del proyecto, se identifican los principales problemas que podrían ocurrir y se da unas directrices de las soluciones a tomar para no pensar demasiado. Las propuestas del proyecto, vamos a ver un poquito pues, la relevancia, los aspectos claves y lo que hemos aportado los diferentes socios del proyecto. A ver. Ahora. Bueno, sobre la relevancia de este proyecto podemos decir que va a tratar de adaptar un sistema comercial a un sistema comercial, un sistema escalable, de bajo coste, que tiene que ser técnicamente viable. No puede ser aquí una cosa que nos inventemos y que no sirva para nada. Se quiere demostrar con la empresa Explotaciones El Monte la viabilidad técnica de esta solución en una superficie de cultivo de pimientos que está en abierto, que tiene 1000 metros cuadrados. En caso de éxito, esta empresa estaría dispuesta a aplicar esta tecnología en sus 67 hectáreas de cultivo de pimiento que están en ciclo abierto, a pasarlas a la circulación cerrada. Y se espera también que esto tenga un efecto llamada al resto de las empresas del sector. Aspectos clave. Bueno, podemos citar rápidamente cuál va a ser la arquitectura del sistema de control. Va a haber una unidad de control central que va a gestionar la recirculación de los drenajes, el equilibrio de los nutrientes. Vamos a tener una unidad de purificación de agua que tiene pues, un equipo de ósmosis inverso, está por aquí, que bueno, cuando el agua de riego no cumpla con las condiciones de conductividad adecuadas, pues va a generar agua de mayor calidad. La unidad de nutrición es donde vamos a tener las diferentes soluciones de fertilizantes, que se van a preparar las soluciones nutritivas óptimas para cada etapa fenológica del cultivo y se va a mezclar después con el drenaje del sistema, con el agua de riego y con el agua purificada. Todo eso va a venir por aquí y va a pasar a una zona donde vamos a tener la unidad de desinfección. Ahí lo que vamos a hacer es meterle un tratamiento de rayos ultravioleta a la solución nutritiva para intentar eliminar el contenido microbiano. Otro aspecto clave, el despliegue de sistemas de control y de la plataforma. Bueno, se trata de un sistema, como os he dicho ya anteriormente, escalable, adaptable para poder ajustarlo en otros escenarios a diferentes superficies y cultivos. Se van a desplegar dispositivos IoT de nueva generación, se va a realizar operaciones tanto en las mismas instalaciones, que es el Edge Computing famoso, como en la nube, como ya os he explicado para otros proyectos. Se preparará una plataforma con la tecnología Figuare, es un estándar europeo. Son plataformas que permiten por su diseño, agilizar este tipo de despliegues con módulos de diferentes clientes. Y se va a trabajar con un software de control y adquisición de datos basado en redes inalámbricas. Se aprovechará para ver
el efecto de redes malladas que son aconsejables en estos entornos, y utilizando protocolos que sean eficientes energéticamente y en el uso de las redes. Por último, el proyecto pues también apuesta por un futuro de una agricultura sostenible, por intentar mitigar, resolver el problema medioambiental de los vertidos. Tampoco hay que olvidar, cuando se está optimizando tanto y se quiere hacer todo tan esférico, el tema de la rentabilidad y el rendimiento y la calidad de los productos que queremos tener, en este caso los pimientos. Y también va a intentar contribuir a esta transformación digital utilizando nuevas tecnologías, nuevas soluciones más sostenibles que no están del todo llegando al usuario final para dar el paso a estos sistemas. ¿Cuáles son las aportaciones de Odins? Bueno, Odins tiene experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías TICs, en transformación digital. Ya tenemos mucho recorrido en instalaciones con producciones agrícolas para mejorar la eficiencia de los recursos disponibles, también en avances en TICs referidas a redes de sensores inalámbricas, Internet de las Cosas, computación en la nube, en el edge, procesamiento de Big Data con algoritmos, y también en la integración de soluciones con terceros. En este caso, pues vamos a tener que integrar nuestros sistemas, todos estos sistemas de control, con lo que despliegue la empresa Ritec, que serían los que van a montar todo este escenario en el invernadero, para conseguir, si puede ser, una solución competitiva y competir con otras empresas o grandes multinacionales. ¿En qué más tiene experiencia? ¿Qué otra experiencia aporta Odins? Conocimientos en hardware. Tiene experiencia monitorizando y telegestionando sistemas, en la fabricación de controladores y data loggers que nos permiten, como ya he comentado por aquí a estas chicas, integrar cualquier tipo de sensores según las necesidades. Y también tiene experiencia en lo que son los módulos de comunicaciones que se ajustan a cada escenario. Una cosa es campo abierto, interior, exterior, ¿no? Para redes inalámbricas con las últimas tecnologías que son cada una de ellas depende del escenario. Pues una serie de módulos de comunicaciones instalados en los data loggers. Podemos flexibilizar estos despliegues. Por último, se tiene experiencia en diseño, desarrollo y despliegue de plataformas de control. En este caso, como ya he dicho, se va a trabajar con una plataforma basada en los estándares de Figuare. Se va a desarrollar los módulos que he citado antes, llevan una lógica, se desplegarán el software tanto en el Edge como en la nube, según corresponda. Y también se van a realizar desarrollos de servicios inteligentes basados en este Big Data y en esta inteligencia artificial para que estos módulos puedan hacer el desempeño que se espera en el marco del proyecto. El resto de los socios pues también aportan aquí su miguita de pan. Tenemos Ritec, que tiene una amplia experiencia en tecnologías de riego y en fertilización, en fertirriego. Va a hacer el diseño y construcción de todo el cabezal de fertirrigación utilizando sistemas de última generación. Cebastesic, que ya ha estado por aquí hablando, pues tienen toda la experiencia en los aspectos agronómicos y van a optimizar las condiciones del cultivo para sacar los mejores pimientos que se puedan sacar de este invernadero, por la cuenta que nos trae. La explotación en el monte representa la demanda de este sector para tener estas tecnologías, estas soluciones más sostenibles, y va a recibir la transferencia de conocimiento y hará la validación del sistema en sus invernaderos para ver si es económicamente viable o no. El impacto del proyecto, bueno, hay dos áreas, en el tecnológico y socioeconómico. En el tecnológico, pues el principal impacto va a ser esta contribución a mejorar a la mejora medioambiental en cultivos en España, utilizando tecnología nuestra, tecnología de España. Aunque luego los chinos nos montan los tal, pero lo hemos diseñado nosotros y lo hemos puesto nosotros. ¿Qué resultado esperamos? Pues demostrar la viabilidad de la transformación de este tipo de escenarios de cultivo en diferentes suelos, con filtrados, con recirculación, y demostrar el ahorro tanto en consumo de agua como en fertilizantes. Se tienen unas estimaciones en base a la experiencia y en base a la documentación con la que se cuenta antes de redactar un proyecto, y se espera ver si se alcanzan estos KPIs o nos quedamos cortos o se hace mejor.
El impacto socioeconómico, pues bueno, este proyecto quiere contribuir a generar, con los datos que recopilemos, un marco legal que anime a esta transformación de sistemas abiertos en cerrados. El proyecto también está alineado en este marco con el plan de una España verde, que sabéis que trata de paliar esos efectos del cambio climático en la economía y utilizar tecnologías sostenibles. Y por último, pues fomentar un poco la colaboración con sectores innovadores para potenciar la transferencia tecnológica y también, bueno, pues si es posible, la creación de nuevos puestos de trabajo. Y esto es todo. Gracias por su atención. Espero haber sido suficientemente breve. Muchas gracias a ti, Manolo, muchas gracias. Gracias por tu explicación, por toda la innovación que conlleva el Open to Close y gracias por tu brevedad. Te hago solamente una pregunta, es decir, ya hemos estado viendo que Figuar es una plataforma abierta, igual que nuestro nombre, ¿no? Igual que el nombre de Odin, que viene de Open Data, Intelligence Audio, trabajamos con datos abiertos. Pero mi pregunta sería, ¿cuenta Odin con dispositivos IoT con capacidad de computación avanzada? Sí, nosotros tenemos unos dispositivos, se llaman IoT Connectors, y tienen una unidad de proceso, una memoria RAM, tienen unos controladores para poder integrar sensores y la capacidad de que despleguemos dentro modelos avanzados desarrollados con Python o con lo que sea, que puedan resolver incidencias críticas que deban tener una solución offline, como os he explicado antes, para gestionar, en este caso en el invernadero, temas complejos sin depender de la comunicación con la plataforma que en algún momento pues, puede caer. Entonces, bueno, ese dispositivo está disponible siempre que el escenario tenga sentido para utilizarlo. Fantástico y muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a cerrar... Cerramos la mesa y las jornadas antes de pasar a lo que hemos dicho al stand con Alejandro Guardiola. ¿Vale? Alejandro, ay, perdón. Me pongo mejor aquí, ¿no? ¿O tú te quedas ahí? Yo voy para allá. Bueno, pues quien nos puede hablar del siguiente y último tema, Alejandro Guardiola, es nuestro director de Departamento de Proyectos de Odin. Es graduado en Ingeniería Eléctrica, ingeniero técnico industrial en la especialidad de electricidad y técnico superior en automatización y robótica industrial. Desde 2016 ha trabajado en proyectos de implantación de soluciones inteligentes para la optimización del uso del agua y eficiencia energética, mejora de la sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar climático y social de ciudadanos. Y a continuación pues vamos a conocer de tu mano todo el potencial que estamos comprometidos a aportar a la agricultura desde Odin. En primer lugar voy a pedir disculpas porque soy el más joven y el único que va a dar la presentación sentado. Pero bueno, voy a estar navegando y necesito el rato. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeros anteriormente, Odin al final desarrolla las herramientas hardware y las soluciones software para poder hacer toda la monitorización y de la gestión de la infraestructura. Tenemos una amplia gama de productos hardware que al final se adaptan a cada una de las necesidades de los proyectos. Adaptamos diferentes tecnologías de comunicación para ir adaptándonos, como digo, a cada proyecto y cada ubicación. Me voy a centrar un poquito en explicaros rápidamente 3 productos que se han desarrollado porque tengáis unas nociones básicas de cómo solucionamos las problemáticas, ¿no?, de los agricultores. En primer lugar voy a hablar del IP12, que se desarrolló para dar solución a esos pequeños cabezales que tenemos aislados sin alimentación eléctrica, con 6 sectores aproximadamente, y que no tienen los agricultores la posibilidad de telegestionarlo. Al final suelen tener programadores de batería que necesitan que se vaya presencialmente para hacer el cambio de esas programaciones. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado esa gama de productos que son los IP12, M06 y M03, que se alimentan con panel solar y batería y permiten la telegestión de esos cabezales.
Como decía, bueno, no solo desarrollamos las soluciones hardware, sino que también tenemos las herramientas software para esa telegestión. Voy a entrar rápidamente para que os hagáis una idea de las interfaces que desarrollamos para esas programaciones. Se intenta en todo lo posible que sean lo más intuitivas y fáciles para el usuario, que se puedan hacer programaciones de manera muy sencilla. En este caso vemos, bueno, tenemos en el stand un programador de riego que se puede mostrar allí, podéis pasar para que lo veáis y poder hacerle programaciones. De un simple clic podemos ver el estado, cómo se encuentra, poder hacer actuaciones manuales. Y bueno, como veréis, una programación de riego pues intenta que sea lo más sencilla posible. Simplemente poniéndole una descripción al programador, paso al programa, eligiendo la electroválvula, fecha de inicio de ese programa y la duración en tiempo y en volumen. El tema del volumen pues, lo estamos utilizando muchísimo para poder asegurar que si hay alguna rotura, alguna pérdida durante una programación de riego, pues el sistema corte, notifique al usuario y no tengamos ningún tipo de pérdida de volumen de agua. Básicamente se hacía de que se ejecutará el programa y de una manera muy sencilla tenemos un programa de riego creado. No solo nos centramos en la actuación, todos los dispositivos permiten el conexionado de sensores de cualquier cosa medible, se puede conectar a un datalogger nuestro y puede enviarse los datos a esta plataforma. Voy a mostraros un ejemplo de una instalación real en la que tenemos una sonda de humedad del suelo. Vaya. Me he quedado sin red. Esto es directo, ¿no, Alejandro? Totalmente. Vale, ya estamos por aquí. Vale, como decía, bueno, esto es un ejemplo de instalación en la que tenemos un sensor de humedad del suelo, humedad, salinidad, temperatura. Tenemos algunos dendrómetros de tronco. Entonces, bueno, si entramos a una de las gráficas, la herramienta permite básicamente poder trabajar con todos esos datos que recogen el equipamiento que tenemos en campo. En este caso tenemos un sensor de humedad de suelo de 6 niveles. Cada 10 centímetros nos hace una medida de humedad. Si lo podemos correlacionar con otros sensores que tengamos, en este caso lo voy a correlacionar con un contador en el que podemos ver el volumen de agua aplicado y cómo afecta a esos diferentes perfiles del suelo. Si queremos hacer un poquito más de zoom para poder analizar los datos, pues nos permite el sistema poder acercarnos y ver cómo afecta a los diferentes niveles, perfiles del suelo. También tenemos, bueno, el sensor de dendrómetro de tronco, en el que podemos ver cómo va creciendo y esas pequeñas contracciones diarias que hace ese tronco. Actualmente hemos incorporado en la plataforma un módulo, un servicio que permite al usuario personalizar la visualización de su instalación. Básicamente puede meter una imagen y posicionar los elementos que tenga integrados, de sensórica y de actuaciones, de electroválvulas, y podrás posicionar y personalizar esa visualización. Si queremos que se ponga en azul cuando está activo, si queremos que se genere una alerta, el usuario puede personalizar toda su visual. Dentro de los servicios que integra la plataforma tenemos la creación de recintos o parcelas. Básicamente el usuario puede delimitar su perímetro de actuación y una vez que tiene realizado ese diseño, poderle asociar dispositivos, asociarle sensores y, entre otras cosas, el sistema permite, en primer lugar, introducir datos agronómicos externos, analíticas que se puedan hacer de agua, de suelo o de planta. Básicamente son formularios. Tenemos una analítica hecha externamente, podemos introducir esos datos para que queden registrados en el sistema y se puedan explotar a posteriori. Y tenemos el tema de las imágenes de satélite. Descargamos las imágenes del Sentinel y nos permite trabajar con los diferentes índices. En concreto, bueno, el NDVI.
y el NWI, que son los que más utilizamos. El sistema integra un servicio que permite detectar la detección de anomalías. En el momento en el que el sistema, con días consecutivos, detecta que hay una posible anomalía en nuestra parcela, nos notifica al usuario. No sabemos qué es lo que está pasando, pero permite que se pueda ir a ese punto en concreto a detectar si realmente tenemos algún problema. Estas imágenes de Sentinel, creo que tenía por aquí. Tienen una resolución, bueno, el Sentinel tiene una resolución de 10 por 10 metros cada píxel. Vamos a verlo aquí. Actualmente, esta es una comparativa para que veáis en qué estamos trabajando. Cada píxel de esta imagen tiene una resolución de 10 por 10 metros. Actualmente ya estamos trabajando con imágenes de satélite con una resolución de 30, ¿vale? No permiten hacer lo mismo, lógicamente, porque estas imágenes del Sentinel proporcionan una serie de información de índices vegetativos que no nos proporciona la imagen satélite, pero ya estamos trabajando para poder dar cierta información y poder enviar al usuario notificaciones de qué puede estar pasándole. Digamos que tenemos un espía desde el cielo. Tenemos imágenes, en este caso el Sentinel nos proporciona imagen de cada 5 días. En el caso de esta nueva tecnología podemos tener imágenes diarias. Podríamos descargar una imagen diaria que nos proporcionaría información. Y por último, iba a hablar de este pequeño también programador que, al igual que el IP12 comentaba que surgía por la necesidad de tener pequeños cabezales de hasta 6 electroválvulas. Con el IP12 es un equipo que se alimenta con panel solar y batería igualmente, es de muy reducido tamaño y permite el control de una electroválvula, la conexión de contadores o caudalímetros, sensores analógicos o sensores SDI12. En concreto, pues os podéis ver aquí un datalog de este tipo que tiene sensor de profundidad, lo mismo que el anterior, donde podemos ver los datos de humedad, temperatura a distintas profundidades. Y por mi parte, eso es todo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Yo quisiera que ahondara, tengo dos preguntas para ti. Una es, ha comentado la tecnología de Sentinel que son 10 metros por 10 metros cada píxel, pero que actualmente hay tecnologías que llegan hasta los 30, que te permiten hacer tu inciso, has dicho 30, pero no has definido si era metros o centímetros, son 30 centímetros. 30 centímetros permite muchísimos datos en agricultura, permite muchísimos datos en ciudad. ¿Qué casos de uso podemos tener con la tecnología satelital? Bueno, actualmente se está trabajando en varias líneas. Una de ellas es poder analizar la actividad clorofílica de las plantas. Claro, al tener una resolución de 30 centímetros ya se pueden analizar un poquito el color y la información de las plantas. Entonces, bueno, poder determinar o aconsejar cuándo deben ser los calendarios de poda en función de esa actividad clorofílica de las plantas. Incluso detectar fugas de agua, si en una zona de nuestra finca detectamos cantidades de agua excesivas. ¿Fugas o robos? O robos. También, bueno, detectar si a un individuo o una de nuestras plantas en concreto está sufriendo algún problema, se podría detectar también y notificar al usuario. En fin, una resolución de 30 centímetros permite obtener muchísima más información de nuestra parcela y al final el campo se abre muchísimo para dar todas esas herramientas y informar al agricultor. Y como última pregunta, pues además de las soluciones para la agricultura, ¿qué otras soluciones hay para el sector agro, es decir, para el sector ganadero, por ejemplo? Bueno, al final, como comentaba anteriormente, nuestros dispositivos son abiertos, permiten la conexión de cualquier tipo de dispositivo. Tenemos muchos casos en los que los agricultores no solamente quieren medir cosas relacionadas con la agronomía, ¿no? Sino que pues, me gustaría conocer mi consumo eléctrico, el consumo eléctrico de mi instalación, analizar el consumo de alguna máquina en concreto. Tenemos dispositivos para eso y también tenemos dispositivos para la calidad del aire en interiores que se suelen utilizar muchísimo en ganadería. Temas de niveles de amoníaco, temperatura y humedad, que permitan al final pasar un informe cuando sale una partida de animal vivo, permitan enviar un informe de en qué estado han estado nuestros animales durante el tiempo que han estado en la granja. Y un poco es eso, al final el abanico es súper amplio, cualquier cosa medible, cualquier cosa monitorizable podría integrarse en todas estas herramientas.
y ir creciendo, haciendo crecer la solución. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a los asistentes y ahora pues os invito a que paséis por el stand y que degustemos ese proyecto que decía Manolo de Estrella Levante in situ. Antes disculpen que si hay alguna pregunta, estamos encantados de... Verde, hasta que aparezca verde. No, que cada 30 centímetros está muy bien, mucho más que un metro, pero que en las últimas cosas que hubo en la... Tiene que estar en verde. Estaba en verde. No, pues que los satélites, sería una manera casi más... Con fotografías se puede conseguir sin tener que poner sensores, son mucho más difíciles, ¿no? A eso llegáis, tenéis... Sí, se está trabajando también en esas líneas. Al final el satélite permite conocer masas de agua, no permite conocer valores exactos de humedad, por ejemplo, de suelo. Se está trabajando en eso, en correlacionar. Si yo tengo en una zona de 30 por 30 un sensor y sé el valor que tengo de humedad, y desde el satélite tengo una foto que me permita conocer aproximadamente los niveles de agua, se podría hacer una aproximación y un mapa de humedad del suelo completo con muchísimos menos sensores. Al final la tendencia es esa. Lógicamente no podemos llenar de sensores el campo. Hay que jugar un poquito con todas las tecnologías y con todo lo que vaya saliendo, estar siempre atento para poder mejorar. Precisamente porque no se puede llenar de sensores el campo, el satélite nos ayuda muchísimo a tener toda la información posible con los mínimos sensores. Nos ayuda el satélite en el caso con la cámara multiprestar para saber los niveles de vegetación, de calcinación, de humedad del suelo, etcétera, etcétera. Nos ayuda el satélite para el caso que comentaba con Alejandro, para saber robos de agua. Nos ayuda el satélite en ciudades para hacer inventarios de los contenedores que pueda tener una ciudad. O sea, el satélite nos puede ayudar en muchísimos casos. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Y si no la hay, insisto, como antes, agradeceros la presencia y os invito a nuestro stand, que está en línea recta 50 metros y que tenemos pues una Estrella Levante fresquita para amenizar este ratito. Muchas gracias por su